Invitación de este medio de comunicación de la provincia de Bolívar, que cubrimos con esta señal las provincias de Bolívar, Los Ríos, Guayas, Manabí y El Oro, y que estamos atentos a lo que está pasando en la Asamblea. ¿Qué es lo que ha pasado, asambleísta, en estas últimas horas en la Asamblea con el tema de la calificación de esta investigación en contra de la presidenta de la Asamblea? Bueno, el pedido de evaluar al Consejo de la Administración Legislativa tiene ya, creo yo, aproximadamente un mes y medio. Necesario cuando las encuestas que normalmente conocemos, las encuestas de los diferentes encuestadores del Ecuador, le dan a la Asamblea una calificación muy, muy baja por parte de la ciudadanía. Sí, la Asamblea no está haciendo el trabajo que corresponde, obviamente tenemos que evaluar a quien lidera la Asamblea Nacional. Entonces, era necesario y menester hacer esa evaluación. La presidenta Yori, penosamente, no ha querido dar paso a una petición de una mayoría en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos hecho pedidos de cambio del orden del día para proponerle al Pleno de la Asamblea Nacional que se inicie un proceso de evaluación apegados, por supuesto, a la ley, porque la ley lo contempla. Ya hay un mecanismo de cómo remover a una autoridad del CAL. Entonces nunca quiso dar paso. Recuerden que inclusive una apelación de un asambleísta de otra bancada, de la bancada social cristiana, la presidenta, de manera irregular, no respetando la ley orgánica de la función legislativa, lo que hizo fue apagar las luces y salir y huir del Pleno de la Asamblea Nacional, que es un acto absolutamente irregular. ¿Por qué? Cuando hay una apelación está muy claramente determinado en el procedimiento legislativo lo que tiene que ocurrir. Ella tenía que ir a su curul, defenderse. El señor asambleísta que apeló a la presidencia tenía que motivar por qué fue apelada a la presidencia. El Pleno tenía que votar. Si el Pleno votaba a favor de la apelación, esa sesión, solo esa sesión, la conducía el vicepresidente. La presidenta, con temores, con miedos, toma una acción incorrecta y huye del Pleno, apaga las luces, apaga los micrófonos, y eso realmente es grave. Eso demuestra que es un manejo inadecuado de la Asamblea Nacional, y por eso la ciudadanía nos califica tan mal. ¿Qué ha ocurrido? No ha querido dar paso, ha hecho convocatorias ilegales cuando ya el CAL resolvió que todas las convocatorias tenían que ser presencial. Ella ha convocado de manera virtual. Y por último, yo creo que algunas cosas que de forma y de fondo van llenando el vaso. Por ejemplo, de forma, movimientos, gestos que no corresponden a la autoridad que tiene que tener la presidenta de una institución como la Asamblea Nacional, ¿verdad? Gestos que yo creo que lo vio todo el Ecuador, que no corresponden a lo que debe hacer una autoridad, presidenta o presidente de ninguna institución del Estado. Pero eso de forma y de fondo. Por ejemplo, haber buscado que la función judicial interfiera en la función legislativa, poniendo medidas cautelares que no correspondían, demandando a los miembros del CAL en la fiscalía. Nunca hemos visto eso desde el retorno de la democracia. Es realmente grave lo que ha ocurrido. Eso determina que la presidenta Yori en realidad debería renunciar. Pero si no lo hace, ya el CAL, después de interponer las demandas, se interpusieron varias denuncias en contra de ella y del CAL. El CAL conoció, también fue impugnada en esta sesión del CAL. Esta sesión del CAL fue liderada por el señor vicepresidente Saquicela. Esta sesión del CAL califica una denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, y esta denuncia tendrá que ser conocida en el Pleno de la Asamblea Nacional, que debería desarrollarse la siguiente semana. Ya no se puede esperar más. Este procedimiento de conformación de esta comisión pluripartidista no puede esperar más. Tiene que llevarse adelante la siguiente semana. Eso es lo que va a pasar en los próximos días. Ahora, asambleísta, como usted sabe, en la asamblea estos últimos días ha pasado de todo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Pachacuti, acabamos de dar esa noticia, acaba de desvincular de su bancada a 6 asambleístas autodenominados los rebeldes. Entonces, esos votos ya no contarían. En esta asamblea donde se analizará o se tomará decisiones sobre la suerte de la presidenta, no sé si usted nos dará luces al respecto.
la sesión de la Asamblea, ¿podría definirse la salida de Yori de la presidencia de la Asamblea? Sí, hay un procedimiento que no es tan corto. Hay que conformar esta comisión pluripartidista que deberá estar un delegado por cada una de las bancadas, se conforma con 5 delegados. Esta comisión pluripartidista recibe las denuncias ya calificadas por el CAL, en este caso la denuncia presentada por el Partido Social Cristiano, pero también puede recibir más denuncias. Evalúa, tienen 45 días para evaluar y ellos proponen al Pleno una sanción que puede significar la destitución de su cargo de presidente. No pierde la categoría de asambleísta, sino es destituida como presidenta de la Asamblea Nacional. Personalmente yo he visto que hay ya una voluntad de no solo 70 votos que ya existían cuando empezó este proceso, sino ya inclusive de asambleístas de Pachacuti que se han sumado o ha habido una concientización de la necesidad de un cambio de dirección en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional no ha sabido llevar adelante una adecuada conducción, un adecuado manejo de la primera función del Estado, que es el Parlamento Nacional. Mire, el presidente Lasso, después de que se archivó la ley, de inversiones, acusó a toda la Asamblea Nacional, a todos los asambleístas, de corruptos y ladrones. Y la presidenta de la Asamblea Nacional no dijo una sola palabra, no defendió la dignidad de los asambleístas. Eso no puede ocurrir. A los que nos escuchan, la presidenta tenía que haber solicitado que el presidente precise a qué asambleísta se refería. Tuvieron que hacerlo las diferentes bancadas, decirle, presidente, por favor, diga a quién se refiere. Y el presidente, ¿sabe qué hace? Nombra a 5 asambleístas de Pachacuti, a 5 de Pachacuti. Entonces, realmente esto no puede ocurrir, ya son reiteradas, múltiples errores en la conducción de la Asamblea Nacional que determinan que la presidenta deba ser cesada en sus funciones. Ahora, el tema es que no solo UNES, Partido Social Cristiano, sino toda el Ecuador a claras luces se da cuenta la incapacidad o supuesta incapacidad de la presidenta para dirigir la asamblea. Le comento, asambleísta, que el día de ayer estuvimos con Mauro Andino y él dijo textualmente: Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, debe irse por amor propio, por limitaciones y pobreza intelectual. ¿Usted comparte con este pronunciamiento de Mauro Andino? No le escuché todo. ¿Por amor propio? Amor propio y por limitaciones y pobreza intelectual, o sea, incapaz de poder dirigir adecuadamente la Asamblea. Mire, por amor propio, creo que sí. Yo pienso que ella debería haber renunciado cuando hay, incluso su bancada comienza a decirle lo mejor es que haya un cambio. No solo los 6 asambleístas autodenominados rebeldes de Pachacutic, sino también ya muchos asambleístas que inclusive están en su bancada, comienzan a pedirle que haya esta evaluación, eso quiere decir que sea cesada en sus funciones. No solo eso, ya ella debería haber puesto su cargo a disposición. Sin embargo, se aferra al poder, permite que haya una intromisión de otra función del Estado, que es la función judicial, poniendo medidas cautelares, poniendo demandas a la Fiscalía en contra de asambleístas, en este caso los miembros del CAL. Eso realmente es grave y es bochornoso. Entonces yo creo que por amor propio debía haber renunciado. Y por otro lado, efectivamente creo yo que desconoce los procedimientos legislativos que la han llevado a cometer este tipo de errores. Mira, hay errores mucho más graves que solamente el no haber respetado una apelación, que es un procedimiento normal en la legislatura. No, es un procedimiento legislativo parlamentario conocido, no solamente este. Hay procedimientos que le han costado al pueblo ecuatoriano muchísimo más. Por ejemplo, cómo se pone la ley tributaria del presidente Lasso en vigencia. A pesar de la negativa que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional, hay varias negativas. El proyecto tributario urgente es negado varias veces en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recuerde usted ese procedimiento. Sin embargo, la presidenta Llori con el secretario emiten un comunicado en donde omiten que esta ley fue negada en la Asamblea Nacional. Efectivamente no es archivada, pero sí es negada.
suficiente para que esa ley, decreto ley económico urgente, no entrara en vigencia. Y la presidenta se presta para enviar ese documento incompleto al presidente de la República y el presidente pone en vigencia esta ley. O sea, la pone en vigencia de manera ilegal, en contubernio con la presidenta. La Asamblea Nacional no es sucursal de Carondelet y eso es lo que nosotros hemos reclamado. Entonces, esa falta de conocimiento hace que en este momento la ciudadanía sienta que la Asamblea Nacional no está bien conducida. No hay una buena conducción de la Asamblea Nacional y amerita cambios urgentes. Ahora, la situación radica en que la Asamblea se ha movido en su composición y sus bancadas, sus mayorías. Hoy que las cosas han cambiado, yo creo, para mí radicalmente, Guadalupe Llori tiene los votos para salvarse o es mayoritariamente la gente que quiere ese cambio que necesita la Asamblea. Yo creo que en este momento ya hay una gran mayoría que piensan que hay que cesar a la presidenta, que hay que evaluar a la presidenta. Yo he visto ya varias bancadas, inclusive asambleístas de su propia bancada, que hablan de un cambio necesario. Se habla también inclusive de cambios más profundos, de todo el CAL, de presidentes de comisión, inclusive se habla de cambios más profundos, pero en todo caso, el primer paso es la evaluación de la presidenta de la Asamblea y eso pasa por la comisión, la conformación de la comisión pluripartidista que deberá darse la siguiente semana. No podemos dilatar más este tema prioritario para que haya un normal funcionamiento de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar con esa evaluación para todos los miembros del CAL, ¿no? Es un limbo en el que aparentemente no tiene salida. ¿Cuál es la posición de UNES frente a esta situación? Nosotros habíamos planteado que todo el CAL se evalúe, efectivamente. Sin embargo, este mecanismo es nuevo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y efectivamente, como usted dice, hay como un círculo vicioso. Se denuncia a todo el CAL dice que quién trata el tema en el CAL y por lo tanto no da trámite a la evaluación completa del CAL. Entonces se queda allí estancado. Lo que correspondía, por ejemplo, para algunos juristas, es que, dado que todo el CAL ha sido denunciado, el CAL lo remita al Pleno de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Que es la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, y esto no ocurrió. Entonces solamente pasó la denuncia a la presidenta de la Asamblea Nacional. Tendremos que por el momento avanzar en este sentido y concretar un cambio que signifique primero independencia de funciones, comprender que es otro poder del Estado, pero por supuesto que hay que dialogar con el presidente. Mire, en este momento se está debatiendo, hoy se debatió, ayer se debatió la ley que reforma el uso progresivo de la fuerza y hay bastante consenso alrededor de esta ley, porque cuando se dialoga se puede conseguir cambios importantes para la ciudadanía. Por supuesto que también en los antecedentes al debate de esta ley se deja claro que el cambio en el tema de la seguridad no pasa solamente por una ley, pasa por inversión, pasa por acción de la policía, por apoyar a la policía y por muchos cambios que tiene que hacer el gobierno nacional, ¿verdad? Que no usemos la excusa de que no hay ley para que nada pase, eso lo dejaron muy claro y eso es importante, pero vamos posiblemente a aprobar esa ley que le había pedido el presidente de la República. Pero si el presidente de la República manda una ley en donde quiere privatizarlo todo, toda la infraestructura y de paso una ley económica urgente que tenemos que sacarla en 30 días, eso es que no estamos dialogando, que las autoridades de la Asamblea Nacional no están dialogando correctamente con el Ejecutivo. Esto no pasa por de lo que usted dice que hay que dialogar con el presidente y muchas bancadas se han pronunciado, Izquierda Democrática, Pachacuti, de que la salida del ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel tuvo de por medio un pacto entre UNES y el gobierno nacional. ¿Qué hay de verdad con estas cosas? Muchas gracias por la pregunta. Aquí el pacto, y si no, ¿quién puso a la presidenta de la Asamblea Nacional, a la señora Llori? ¿Quién la puso en la presidencia? Fueron los votos de creo. Eso hay que dejarlo clarísimo. El pacto es Izquierda Democrática, bancada de Pachacuti y la bancada del BAN, ¿no? De la Unidad Nacional, se llaman ellos. Ellos son los que ponen a la presidenta Guadalupe Llori. Ahí está el pacto. Recuerden ustedes que el presidente Lasso acude a la Asamblea Nacional y le dice, no olvide que usted está allí
por 1000 votos, ¿verdad? Entonces allí es el pacto que también hay, ese es el lado, digamos, visible de ese pacto, pero también hay que seguir investigando algunas otras cosas que han ocurrido en estos días. Por ejemplo, la denuncia del asambleísta de Azuay, no recuerdo el nombre en este momento, ya me voy a acordar, que era de Pachacutic, afín al señor Yacu Pérez, que dice que la presidenta de la asamblea le dijo que ella había puesto hasta el último teniente político de Orellana, ¿verdad? Entonces, ahí yo les pregunto, parte de este acuerdo para llevar a la presidenta y, por ejemplo, ayudar a poner en vigencia esa ley económica urgente, la ley tributaria urgente, ¿no es también haberle permitido a la presidenta Yori poner hasta el último teniente político de la provincia de Orellana? Entonces, son ellos los del pacto. Son ellos los del pacto. Nosotros siempre hemos exigido justicia, justicia para un inocente, justicia para un inocente. Y ratificamos, nuestro único acuerdo es con el pueblo ecuatoriano. Si tenemos si tenemos el pacto con alguien, es con nuestra gente, es con el pueblo ecuatoriano, y así seguirá siendo, y eso se podrá ver en las votaciones posteriores. Así es, el asambleísta creo que fue Bruno Segovia, creo que fue el que... Bruno Segovia, Así sí, es. efectivamente. Ahora, Gracias. asambleísta, para los medios de comunicación convencionales, para quienes les gusta el bochinche y es su interés que esto siga, que no haya gobernabilidad, lo que está pasando en la asamblea y con la presidencia está bien. Pero para una población ecuatoriana que se debate entre la vida y la muerte, de falta de trabajo, falta de acceso a la universidad, falta de acceso a la salud, piensan en que ya debe llegar el momento en que la Asamblea y el Gobierno Nacional deben llegar a acuerdos mínimos en los que puedan coincidir. Yo comentaba hace un momento este tema, ¿no? Que UNES y el gobierno no pueden unirse en todo lo que podía, en todo lo que quiere el gobierno, porque hay posiciones de UNES diametralmente diferentes u opuestas a lo que hace el gobierno. Pero ¿cuáles serían, asambleísta Espín, los puntos de coincidencia en los que el gobierno y UNES, que definitivamente es la bancada más grande que tiene o la más numerosa que tiene la Asamblea, para darle viabilidad a esta necesidad de cambios trascendentales que necesita el país para mejorar, para progresar, para combatir la pobreza, para mejorar la salud, todas estas situaciones? Bueno, muchas gracias por la pregunta, que es realmente importante, y la decíamos nosotros cuando debatíamos la ley de inversión. La ley de inversión que fue archivada, y que fue correctamente archivada, porque la ciudadanía escucha, es una ley de inversión, pero siempre le ponen nombres rimbombantes y bonitos, pero mentirosos a este tipo de leyes. ¿Qué pretendía la ley de inversión? La ley de inversiones pretendía privatizarlo todo, y cuando digo todo, es todo. Es decir, desde un CIBB, desde la infraestructura de las escuelas, de las universidades, de los colegios, las carreteras, los multipropósitos, las hidroeléctricas, los hospitales, los subcentros de salud, todo, accesos a playas, lo que a usted se le ocurriera, todo lo que es infraestructura podía ser privatizado. Y cuando usted privatiza algo, tiene pues que cobrar, porque quien está asumiendo ese riesgo, quien está supuestamente asumiendo esa administración, obviamente requiere un pago. ¿Quién pagaba? Pagaban de dos lados se pagaba. Primero, la contribución del ciudadano, quiere decir que privatizábamos y íbamos a tener que, por los derechos, tener que pagar ahora, y una parte también la pagaba el gobierno nacional. Entonces, este señor, este empresario, le llamaban el delegado privado, ¿no es verdad?, quien se le delegaba a la administración privada de esta infraestructura, era el gran ganador, y el pueblo el gran perdedor. ¿Qué inversión es esa? ¿De dónde sale el dinero si no inviertes nada? Si tomas lo que ya existe, lo que construyó la Revolución Ciudadana. Si me dijeran que era para nuevos hospitales, ahí sí venía una nueva inversión. Pero era dar a concesión lo que ya existía. Ya todo listo para ganar billete nomás, pues, ¿no? Era solamente a ganar billete. Por favor, eso era lesivo para los derechos del pueblo ecuatoriano. Esa era una parte importante de la ley. Y la otra parte muy importante y preocupante era los cambios que había con respecto al tema de que los banqueros podían ahora también volver a ser empresarios, volver a esas leyes del feriado bancario que nos quebraron. Ahora los banqueros también podían invertir en todas las empresas
que reían volviendo a esas leyes nefastas. Entonces, eso no lo podíamos permitir. Había muchas más cosas. Por ejemplo, las camaroneras ahora podían comprar las tierras en donde ellos desarrollan su trabajo de camaroneros, pero en el momento en que se vuelven privados estos territorios, ya no pueden, por ejemplo, entrar los cangrejeros, ya no pueden entrar a operar los pescadores, los concheros. Entonces, esto iba en contra de otros sectores económicos y eso no lo podíamos permitir. Y así puedo ir contando muchas cosas de una ley que no se conversó. ¿Qué decíamos nosotros en esta discusión? Señor presidente, en este momento hay reservas internacionales altísimas. Hay más de 10.000 millones de dólares en reservas financiando a Suiza. Traiga parte de esas reservas, que son productos justamente del alto precio del petróleo, y comience a invertir. Haga nuevas hidroeléctricas, haga nuevas carreteras que se las necesita. ¿Acaso no se necesita otra carretera Guayaquil-Quito? ¿Acaso no se necesita mejorar la carretera Guayaquil, el Oro a Machala? ¿No necesitamos que sea de 6 carriles para que la producción bananera salga mucho más rápido? ¿Acaso no necesitamos eso? Invierta. Ese es el primer paso para que comience a dinamizarse la economía. Vamos a coincidir. En este momento la ley tributaria está ya generando importantes recursos, pero no vemos que se está invirtiendo en nada. No hay nuevos hospitales, no hay nueva infraestructura, no hay nuevas hidroeléctricas, no hay nuevas carreteras. Cuando haya esa producción, obviamente, y tengamos una población que tiene un salario digno, va a venir pues otras empresas porque voy a tener ecuatorianos que me puedan comprar mi producción, ¿verdad? Si yo quiero poner aquí una empresa hotelera, ¿verdad? Un consorcio, un resort, ¿por qué va a venir un resort si aquí hay gente que no puede pagar los costos del resort? Necesitamos que los ecuatorianos tengan sueldos decentes. Entonces vamos a poder invertir. El cambio de la matriz productiva que proponía la Revolución Ciudadana, el vicepresidente Jorge Glass, entre ellos, con fuerza, implicaba eso, invertir en petroquímica, invertir en esa refinería del Pacífico, concretar en este momento que los precios están muy altos en petróleo y que podría ser interés de países fuertes económicamente de buscar alianzas estratégicas para construir, por ejemplo, la refinería del Pacífico. Hagamos eso, que no sea un tema solamente pues de darle lo que ya construye para que algún privado se haga rico, sino de nueva inversión, de dinamizar la economía, de invertir verdaderamente en turismo. Ese es el camino y vamos a coincidir, y vamos a coincidir. Sin embargo, hubo asambleístas que hablaban de haber perdido la gran oportunidad de esta ley muy beneficiosa. Claro, se puso temas como maquillando la verdadera intención de esta ley, que lamentablemente, asambleísta, lo que sucede en el país, que se vende la idea de las cosas buenas, que también habrá que decirlo, que este proyecto de ley tenía otras cosas buenas, pero el fondo del asunto es que llevaba a lo que usted acaba de mencionar. Usted recién, hace instantes, hablaba de las vías, de las carreteras, la necesidad, por ejemplo, de tener una vía expedita de, qué sé yo, de 6 carriles entre Quito y Guayaquil, que es una necesidad urgente. Y justamente el día de ayer estuvo aquí el abogado Dani Gallegos, estuvo conversando con nosotros desde la provincia de Los Ríos, y hablaba de que el gobierno no permite que, por ejemplo, compañías inviertan en vías o luego de su inversión se saque la inversión cobrando el peaje. Que hoy hay una suerte de peaje anticipado, por ejemplo, la vía, qué sé yo, Babahoyo, Santo Domingo, parece que es, y que hay una fuerte oposición y que el gobierno no se pronuncia al respecto, asambleísta. ¿Qué pasa con el tema de la privatización de las vías y esta suerte de, si quieren que meta billete y que trabaje, páguenme primero? Exactamente eso permitía la ley de inversión. Es decir, venir, concesionar, que alguien se haga rico solamente reparando los baches de las vías y punto. No era nueva inversión. No existía ni nueva inversión ni nueva generación de trabajo. Esa es la realidad de esa ley. Mire, quiere crecer, vamos a la agroindustria. La Revolución Ciudadana, que siempre hizo las cosas de manera muy técnica, hacía los análisis de qué sector genera mayor empleo. Y el sector que genera más empleo es la agroindustria. Es decir, tenemos que dejar de solamente producir arroz y comenzar a hacer productos derivados del arroz. Productos derivados del arroz no existen, ni siquiera harina de arroz.
cuando podríamos exportar harina de arroz, cuando podríamos hacer pan del arroz, cuando podríamos hacer alcohol del arroz, ¿verdad? No existe. Le pongo un ejemplo que es un sector, obviamente, que conozco un poco más por ser de Los Ríos, por ser de Guayaquil, pero así muchos sectores, ¿no? El sector que más genera empleo es la agroindustria. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional con respecto a la agricultura del país, al sector campesino? Está mirando para otro lado. En este momento está quebrando el sector bananero. El sector arrocero hizo sendas huelgas, recuerde usted, sendas huelgas porque simple y llanamente el gobierno estaba mirando para otro lado. Entonces no es posible. Yo creo que si el presidente quiere realmente conseguir inversión y transformación productiva, dejar de ser un país que solamente exporte materias primas a exportar derivados, entonces ese es el camino y vamos a coincidir. Y no es posible que en realidad no se invierta nada, sino que le demos una concesión para que algún amigo del gobierno nacional se tome ese negocito y se le cobre al transportista. Porque no es que nadie paga, paga el transportista, ¿verdad? Y por eso el malestar de los transportistas que pagan más de $5 en varios peajes. Y eso finalmente va a significar un aumento al costo del pasaje. ¿Y quién va a terminar pagando? La familia ecuatoriana. Y lo peor, pagar porque a ver si después de un tiempo me ponen la vía, ¿no? Porque esa es la molestia de los transportistas, de la gente de los ríos, ¿no? Si bien es cierto, yo quiero pagar o tengo que pagar por una vía construida de 6 carriles por lado, ¿no? Pero en el caso de los ríos es que quieren que el dueño del bus, del camión, del tráiler, de la buseta, del automóvil, paguen por un servicio que no están recibiendo. Ahora, asambleísta, este era un pequeño comentario para pasar a un tema ya eminentemente político y lo que ha sido la noticia de la semana, definitivamente, ciertamente un poco acallado, venido a menos de los medios convencionales. Sin embargo, la salida del ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel ha significado un quiebre o un punto de inflexión de la política ecuatoriana. ¿Cómo ven ustedes desde la bancada de Bunes el que hoy Jorge Glass ya no esté tras las rejas, esté en libertad y pueda, no sé, constitucionalmente por sus juicios que tiene, no podrá ser candidato, no podrá ser dirigente, pero estará en presencia ahí? ¿Cómo ve la gente de UNES la salida del ex vicepresidente Jorge Glass en libertad? Muchas gracias por la pregunta. Realmente primero una gran alegría para nosotros, la militancia, los compañeros cercanos del vicepresidente Jorge Glass. Yo trabajé con el vicepresidente Jorge Glass cuando fue ministro coordinador de sectores estratégicos. Conocí de cerca el esfuerzo de su trabajo en justamente liderar la construcción no de una hidroeléctrica, sino de 8 hidroeléctricas, ¿no? El hombre que te invitaba a soñar. El vicepresidente Jorge Glass estuvo, por ejemplo, atrás de la construcción de los infocentros comunitarios cuando fue ministro de Telecomunicaciones. Nos decía cómo hacemos para llegar rápidamente con telecomunicaciones a lugares alejados, a las juntas parroquiales. Y comienza a desarrollar un modelo de infocentros comunitarios para que los niños comiencen a tener acceso a Internet. Entonces, él es el gestor de esos infocentros comunitarios. Pero no solo eso, sino también la gran transformación, el gran salto tecnológico que da, por ejemplo, la CNT, que en este momento comienza a la gente a retirarse del servicio de CNT porque comienzan a dar un mal servicio, porque la quieren vender y la quieren privatizar. Entonces, Jorge Glass está atrás de esa gran transformación de la empresa de telecomunicaciones. Jorge Glass está atrás de la transformación de la empresa eléctrica CENEL, ¿verdad? Que comienzan a inyectarle recursos para que se modernice. Y son empresas, tanto la CNT como la CENEL, empresas que comienzan a generar utilidades. Entonces yo he podido ver el trabajo que él ha desempeñado, y ahí le estoy diciendo algunos, porque podría hablar, por ejemplo, de cuando se constituye la empresa Ecuador Estratégico para dejar en territorio parte del recurso producto de la explotación petrolera y dejarla en donde se la saca, es decir, en toda la Amazonía. Y se comienzan a construir miles de obras que la genera Ecuador Estratégico. Yo les nombro algunas: el agua potable de Sucumbíos, el parque lineal de Joya de los Hachas. Recuerdo que también se inauguró un parque en Lago Agrio, el malecón en Zamora, pero cientos de subcentros de salud, escuelas del milenio, comunidades del milenio. Por ejemplo, en el Oro, la comunidad del milenio Bajo Alto. Y así, de donde se extrae la riqueza, el vicepresidente crea esta empresa Ecuador Estratégico y comienza a construir obras para que la ciudadanía no diga que me llevan el petróleo, me dejan
el desecho petrolero, y yo qué saco, si yo soy la que estoy aquí viviendo, ¿verdad? Pongo el ejemplo de la Amazonía, pero miles de obras, Esmeraldas, Machala, El Oro, toda la Amazonía, entonces Santa Elena, Manabí, ¿verdad? Y así se hacen muchas obras en Ecuador, a través de Ecuador Estratégico. Atrás de eso está el vicepresidente Jorge Glass. El vicepresidente Jorge Glass fue encarcelado porque no se prestó para la traición de Lenín Moreno, porque no se prestó para el reparto de los hospitales, porque no se prestó para que entreguen la CNT a los poderes de siempre, porque no se prestó para que entreguen las eléctricas a los poderes de siempre. El presidente Moreno lo persigue al vicepresidente Jorge Glass montándole dos casos. El primer caso, el caso Odebrecht. ¿Cómo cree usted que el señor vinculado, el corruptor, ¿verdad? La empresa Odebrecht, nadie de ellos fue procesado. Nadie de ellos fue procesado. Un proceso absolutamente irregular en donde tuvieron que inventarse una computadora. Recuerden ustedes que este testigo protegido dice que vota la computadora a Bacharnón y que no tiene cómo demostrar, traer la computadora original y solamente trae el famoso pendrive, ¿verdad? Así montaron los casos. Entonces, el vicepresidente Jorge Glass está preso por, como lo dijo un periodista de oposición al correísmo, a la Revolución Ciudadana, está preso por la fuerza de las circunstancias y no por las pruebas reales. Porque durante estos 4 años y medio jamás han demostrado, pues, dónde está el dólar mal habido del vicepresidente Jorge Glass, el presidente Rafael Correa. Y peor, el caso Sobornos. Peor, ¿no? El cuaderno de Hello Kitty, en donde supuestamente una señora firma, llena más de 50 números con decimales, en un viaje de 30 minutos de Guayaquil a Quito. ¿Quién va a creer eso? Dijeron que ese cuaderno había sido llenado hace 5 años, luego dijeron que no era hace 5 años, sino que lo había recordado y de una memoria extraordinaria de esta funcionaria, y lo llenó en 30 minutos, hasta con decimales. El pueblo ecuatoriano sabe que estos dos casos son montajes judiciales y que el vicepresidente siempre fue un perseguido político. Por eso nosotros, por supuesto, que estamos contentos de que el vicepresidente, por fin con él se haya hecho justicia, ¿verdad? Pero también hay que recordar que el vicepresidente ha estado 3 años y medio, de los 4 años y medio que ha estado privado de la libertad, 3 años y medio ha estado encerrado en una celda de 2x2 y solamente tenía la posibilidad de salir 1 hora al día. Que me diga alguien, ahora que hemos pasado en pandemia y que hemos sentido lo que significa estar solamente en la casa y no poder salir, y estamos con la familia, en el caso de él, solo porque no podía comunicarse por seguridad con nadie, que estés 3 años y medio en una celda de 2x2 y solamente 1 hora de patio al día. Y en la pandemia estuvo 1 año y medio sin esa hora de poder ir siquiera al sol. ¿Acaso eso no es tortura? Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿verdad? No es posible que haya una justicia selectiva. Para el señor Pablo Celi, inmediatamente le reconocen que llegó a los 65 años y le dan prisión domiciliaria, cuando en contra de él sí hay pruebas que fueron enviadas desde Estados Unidos, porque aquí no se hizo la investigación, ¿verdad? No es posible que haya una justicia selectiva. La justicia tiene que ser para todos. Nosotros estamos en contra de la persecución política para todos. Entonces, hay una conmoción nacional porque un juez le acepta un habeas corpus cuando revisa inclusive los pronunciamientos de médicos, no de un médico, de varios médicos, inclusive del Ministerio de Salud, cuando revisa que la CIDH ya le había otorgado medidas cautelares, 2 medidas cautelares de la CIDH por temas de salud y por temas de seguridad, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasa en las cárceles. Un juez le otorga el habeas corpus, dicen que es muy ágil el habeas corpus, pero la misma ley obliga a que el juez en 24 horas tenga que resolver. La misma ley lo otorga, porque si no, no es habeas corpus, porque si no es una protección, no es una garantía constitucional. Entonces dicen, es que fue muy rápido. Por favor, lea la ley, lea el artículo 85, que lo tenía acá preparado en mi celular, ¿verdad? Lea el artículo 85 del COIP, lo que dice la medida de habeas corpus. Dice que tiene que ser célere, que tiene que ser rápida, para justamente proteger a la persona que está solicitando el habeas corpus y que puede ser en cualquier parte
del país y que puede ser solicitado por cualquier persona. Mire, a mí sí me ha quedado con mucho agrado la otra parte buena de esto, es que hay juristas que inclusive son anticorreístas, pero que han salido a decir de manera decente que el habeas corpus procedía. Y le doy algunos nombres, ¿no? Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic. Así De es, Pachacutic. sí, sí. Pero En jurista. un café con JJ lo dijo, sí, 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 así fue. Por favor. Entonces, Pedro Granja, crítico del correísmo, salió a decir, por favor, el habeas corpus procede, está bien dado. Y otros nombres que no sé si los que nos están escuchando los conozcan, pero bueno, el abogado Jorge Sosa, muchos juristas que no odian, han salido a decir que el habeas corpus procedía. Procede. Sin embargo, nos ponen una narrativa y en las televisoras y en ciertos canales de comunicación nos ponen solo una versión de los hechos, a solo los mismos juristas que odian y que persiguen a la Revolución Ciudadana. Esa es la parte triste, ¿no? Que por qué el vicepresidente ha salido internado. O sea que porque salió internado no tiene un problema de salud grave interno. No es posible tanto odio, yo hago un llamado. Pero, asambleísta, ¿qué representa este momento esa salida de Jorge Glass, que era la pregunta que le hice inicialmente, para el movimiento, para UNES, básicamente? Bueno, primero termino la idea, ¿no? Yo sí digo que se quería seguir dañando la dignidad de una persona, de un ciudadano que sale de prisión y por supuesto que quiere darle una imagen al pueblo ecuatoriano de que aquí estoy, ¿verdad? Que aquí estoy. Es el vicepresidente dos veces electo vicepresidente de la República. Miren que todos los otros vicepresidentes, cuando han tenido casos penales, les han permitido estar en la cárcel 4 y al vicepresidente por odio político lo mandan a una cárcel de alta peligrosidad, ¿no? Que es la cárcel de la Tacunga, en donde han habido varios amotinamientos y él varias veces ha tenido que salir de su centro de reclusión, ¿no? Entonces, quieren incluso quitarle eso, la dignidad de poder salir y sonreír y abrazar a su militancia, a la ciudadanía, que en el camino lo acompañé al vicepresidente desde la Tacunga a Guayaquil. Y los carros pitaban saludando al vicepresidente. ¿Por qué quieren seguir haciéndole daño a un hombre solo porque es parte de una ideología y una corriente política? Los ecuatorianos no somos así. Basta de odios. Justicia para todos por igual. Mire que cuando la prensa tenía que haber hecho un escándalo nacional, fue cuando una jueza los declaró inocentes a los Isaías. Esos señores que ayudaron al feriado bancario, que fueron promotores del feriado bancario. ¿Usted ha escuchado que los Isaías han sido declarados inocentes? Ahí no hubo una conmoción nacional. Ahí no llamaron a la jueza que dé explicaciones, como hoy día ha hecho el señor Villavicencio, a todo el aparato estatal, a todas las autoridades, ha llamado a presionar para que metan la mano en la justicia. No, realmente aquí no se puede tener dos morales, una moral para unos, otra moral para otros, una justicia para unos, una justicia para otros. La justicia tiene que ser igual para todos. Yendo a su pregunta, por supuesto que para nosotros es importante tener al vicepresidente Jorge Glass libre, caminando por sus calles, un cariño ciudadano, no solo de la militancia, ciudadano. Yo lo acompañé, pude ver cómo los transportistas pesados, de hecho, estaban en el camino, se bajaron algunas personas en las gasolineras a saludarle, a pedirle fotos, pero en este momento el vicepresidente, que así le decimos con mucho cariño, está enfocado en mejorar su salud, no una salud muy deteriorada, física y mentalmente. Repito, por favor, a alguien que se ponga en esa idea de pensar que está en un cuarto 3 años y medio encerrado sin nadie, porque por seguridad no puede conversar con nadie, en medio de continuos amotinamientos, apenas 1 hora al día viendo el sol, y eso fue un tiempo, porque luego por la pandemia ni siquiera se podía salir esa hora al día. ¿Quién soporta eso? Nosotros en la pandemia ya estábamos cansados de estar encerrados, imagínense. Entonces, por supuesto que hay afectaciones físicas, hay afectaciones psicológicas, que las conoce la CIDH, eso es importante, tiene 2 medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, en este momento está enfocado en eso y obviamente también
en encontrarse con su familia que ha sufrido mucho. Muy bien, asambleísta, primero reiterarle el agradecimiento por conversar con nosotros, por darnos esta información que es muy importante para el conocimiento de los ciudadanos. Le quiero agradecer nuevamente y dejarle sus palabras finales. Agradecerle a usted por esta entrevista importante, tocando varios temas, tanto de coyuntura nacional, de las leyes, que por qué no han sido aprobadas. Me ha permitido que la ciudadanía lo conozca, porque siempre nos ponen estos nombres bonitos, ¿verdad? Ley de inversiones, ley de fomento productivo, la ley humanitaria, recuerden usted ese nombre tan rimbombante, y esa ley humanitaria, lo que significó el despido en el gobierno de Moreno, el despido de miles de ciudadanos ecuatorianos sin indemnizaciones o con indemnizaciones irrisorias. Eso es lo que significó la ley humanitaria. La humanitaria no tenía nada. Entonces los ecuatorianos tenemos que aprender a ver más allá y a escudriñar. Esos solo son nombres bonitos. ¿Y qué hay detrás? Y me ha permitido, pues, llegar a la ciudadanía, así que para mí es un gusto estar aquí y siempre a las órdenes. Ok, asambleísta Sofía Espín, esperemos que esta sea una de muchas entrevistas que podamos tener para ir conversando y enterándonos los comunes ciudadanos de lo que pasa en el país.